Eh, ¿Cuáles han sido las razones fundamentales que lo decidieron a publicar sus memorias? Básicamente la primera y para mí la más importante es la curiosidad de mis hijos. Como todos los millennials, por alguna razón, son más curiosos de lo que fuimos nosotros, los de la posguerra. Entonces, yo dije, bueno, si tenemos que hacer una cosa de este tipo, yo quiero que mis hijos tengan la información, que sepan lo que pasó, no solamente a mí, sino a ellos también durante todo este periodo y que sepan o apreciar o recordar las cosas, no solamente, como decía, mis cosas, mi vida, pero también lo que ellos tuvieron que contribuir a la familia y todo lo que contribuyeron inclusive a mi carrera. Entonces, esa fue una de las primeras razones por las cuales quise contribuir con un libro. La segunda fue más académica. Eh, Cuando estaba trabajando como profesor de psiquiatría en la Universidad de George Washington, pero más que nada en el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, en donde yo era el director clínico del programa de esquizofrenia. Yo daba, el programa recibía estudiantes que terminaban su college y venían por 2 años a hacer una experiencia y eso les permitía después entrar en la escuela de graduados, medicina, psicología, ciencias biológicas en general, pero ya con un título como tenemos nosotros para estudiar medicina, por ejemplo. Como es muy competitivo y muy difícil, la gente cuando más currículum tiene y cuando más se prepara desde el punto de vista biológico, tiene más posibilidad de conseguir una residencia. Entonces, estos, digamos, eran pasantes en última instancia, recibían clases y teníamos una serie de clases que se daba a estos muchachos y chicas. Y yo me ocupaba de la parte de disquinesia tardía, ¿no? La prueba de movimiento. Era una de las clases que daba. Ahora, la que organizaba esto era la doctora Anne Reifman, una psicóloga extremadamente brillante, una de las pocas psicólogas que realmente sabe hacer psicoterapia con pacientes esquizofrénicos. Y ella conocía parte de mi vida, de mi background. Entonces, antes de comenzar digamos, esa conferencia que daban los estudiantes, ella quería que me tome 10, 15 minutos y les explique a los estudiantes mi trayectoria. Ella pensaba que era muy importante mi trayectoria. Entonces, yo pues, en 10, 15 minutos contaba un poco lo que pusimos en el libro, muy resumido, por supuesto, porque de alguna manera esto estimulaba la, la, la motivación, digamos, de estos estudiantes para saber que no hay nada difícil, es decir, todo depende de cuánto queremos lograr las cosas, digamos, nuestras ansias por lograr cosas o nuestros planes por lograr cosas, y que no hay barreras si uno se propone a romper esas barreras. Y eso fue muy útil para estos estudiantes, porque el problema era que después de los, yo hablaba 10 minutos y después se pasaban otros 10, 15 minutos haciendo preguntas. Entonces se cortaba mucho la lecture, ¿no es cierto?, la conferencia. Pero estaban muy interesados en saber cómo había hecho esto, cómo había hecho este otro, cómo había logrado tal cosa, cómo había logrado tal otra. Y es por eso que fue, digamos, muy importante hacer, digamos, una colección de toda esta historia en un libro. Y por supuesto que va a estar en castellano, quizás sirva para los residentes y estudiantes en Argentina o de habla hispana, pero la idea es, en un segundo tiempo, traducir al inglés, si es posible. Bien. Y usted ha obtenido importantes distinciones a nivel internacional por distintas investigaciones y también se ha destacado por sus aciertos en el diagnóstico y en el manejo de la farmacología.
es una doble eficiencia, a mi juicio, que no es algo común, ¿no? Bueno, eso está relacionado con el tipo de entrenamiento que tuve a lo largo de los años. Yo tuve muchos años en investigación de base, en investigación básica. Hacía neurociencia, lo hice en Italia, lo hice acá en Estados Unidos, lo hice en Argentina. Entonces hubo un periodo de 10 años o más quizás 10 años, que trabajé en investigación de base. Eso le da a uno una mentalidad y una forma de pensar totalmente distinto. Entonces, cuando uno entra en psiquiatría, tiene otra base mental, otra base cognitiva, otra base intelectual, que le permite lograr más cosas. Es decir, lo más importante fue también, o otra cosa muy importante fue el tipo de entrenamiento que tuve en la residencia de psiquiatría. El programa donde yo estaba era un programa fundamentalmente psicodinámico, aunque también tenía toda la parte de entrenamiento de psicofarmacología, como corresponde al programa. Pero la mayoría de los profesores, de los docentes, eran psicoanalistas y nos entrenábamos con ellos, hicimos eh, digamos, toda una parte de terapia yo no diría psicoanalítica, sino lo que se llama Insight Oriented Psychotherapy, que es una modificación del psicoanálisis. Porque para hacer psicoanálisis uno necesita un gran entrenamiento. Necesita 10 años de entrenamiento para tener el título de psicoanalista. Esto era para aprender un poco, basado en el psicoanálisis, cómo ver el paciente. Lo más importante que yo aprendí también es escuchar al paciente. Eso fue lo más importante para lograr un buen diagnóstico. Y además darle tiempo al paciente que nos dé toda la información, ¿cierto? Es decir, no dejar nada, digamos, sin contar. Es decir, que queríamos o uno quiere saber del paciente. Eso lo lleva a uno a poder estratificar las cosas, estratificar los síntomas, estratificar la historia natural de la enfermedad en ese paciente. Y eso lleva a digamos, a una forma más fácil de poder hacer un diagnóstico. Lo que se necesita es el tiempo y escuchar al paciente. Es importante. Desde el punto de vista psicofarmacológico, bueno, yo no soy psicofarmacólogo, tengo un doctorado en psicofarmacología. Es decir, que yo en mis investigaciones, con muchas de las drogas que surgieron nuevas en clínica, yo ya había hecho investigaciones de base con estas drogas, especialmente en Italia y acá en Georgetown, en la Universidad de Georgetown. Es decir, que para mí eran drogas que las conocía de punta a punta. Entonces, para mí era fácil comprender el mecanismo de acción, en cierta manera predecir qué tipo de interacciones podía tener otras medicaciones y el potencial efecto colateral que esa medicación podía dar. Y eso simplemente por toda la información de base que yo tenía. Desde sus inicios en la clínica psiquiátrica hasta la actualidad, ha habido importantes avances en la farmacología destinada a patologías que antes eran de difícil tratamiento. Ujú. Efectivamente, sí, sí. Prácticamente desde los años 50 fue cuando realmente se desarrolló la psicofarmacología, cuando se descubrieron los inhibidores de la monoaminoxidasa, cuando se descubrieron los tricíclicos, se descubrió las benzodiazepinas durante ese periodo de 10 años. Básicamente empezaron a aparecer todas estas drogas eh, y los antipsicóticos especialmente, que permitían el tratamiento de enfermedades psiquiátricas que antes no había tratamiento. ¿Cómo eran los tratamientos? Era la terapia por frío, electroshock, muchas otras, lograr convulsiones por insulina o por pentilentretrazol, es decir, que era una serie de terapias tan inespecíficas y que no Claro. siempre funcionan. El advenimiento primero de los monoaminoxidasa y de los antipsicóticos
fue un cambio fundamental en la psicofarmacología, o fue cuando nació la psicofarmacología, digamos. Ahora, a través de los años, por supuesto, investigamos muchas de las drogas. Surgieron muchas drogas, es decir, después de los tricíclicos y los inhibidores de la monoaminoxidasa, surgieron las benzodiazepinas, después vinieron otros tipos de antipsicóticos. Después apareció el litio, que CADE en 48, 49 había determinado que producía sedación en ratas y se lo usó experimentalmente para ver qué pasaba con pacientes agitados y resultó que era una medicación extremadamente útil, especialmente en el problema bipolar. Con el tiempo se desarrollaron otros antipsicóticos que llaman los antipsicóticos atípicos. Ahora, especialmente los antipsicóticos y los antidepresivos, eh, digamos, se basaron también en distintos tipos de hipótesis. La hipótesis monoaminérgica para los antidepresivos, la hipótesis dopaminérgica para los antipsicóticos. Y sobre esa base desarrollaron esas drogas. Vinieron, después de los tricíclicos, vinieron los llamados SSRI, que son las medicaciones que recaptan la serotonina, que empezó con el Prozac. Por eso hay un libro muy interesante que se llama Listening to Prozac. Fue en las primeras publicaciones de un psiquiatra con la experiencia de usar el Prozac. Es un libro muy brillante y lo aconsejo. Ellos sí lo pueden conseguir en castellano. No sé si está traducido. Después del advenimiento de todos estos antipsicóticos atípicos y el advenimiento de los nuevos tipos de antidepresivos, surgió la ketamina. Ketamina es una droga que se usaba como anestésico, que bloquea los receptores del glutamato. Y se vio que era una medicación extremadamente útil y que actuaba rápidamente cuando se la daba especialmente por vía intravenosa, y ahora se la usa también por vía intranasal. Es decir, que eso ya trae a colación otra hipótesis, que es la hipótesis glutamatérgica, ¿no?, de la depresión o de los estados de ánimo. Es decir, que prácticamente en cada, digamos, década han surgido nuevas cosas y ahora estamos en la época de la ketamina y del glutamato, pero se sigue claramente investigando sobre la dopamina, sobre la serotonina, sobre todas las otras medicaciones que se están usando en este momento. Bien. Pasamos a la otra pregunta entonces. ¿Le parece que en la actualidad todavía persisten algunos prejuicios con respecto a los psicofármacos y que eso lleva a muchos pacientes a tratar de abandonar? Bueno, eso siempre ha existido, no solamente en psiquiatría, sino existen muchas otras especialidades, es decir, muchos pacientes con diabetes, por ejemplo, que tienen que usar la insulina, las otras medicaciones, a veces no son, digamos, responsables en el sentido de continuar el tratamiento, lo dejan, lo usan, ¿entienden? Sí. En psiquiatría quizás porque se trabaja con pacientes psiquiátricos con problemas mentales, eh, la cosa es mucho más complicada. Ahora, claramente, a nadie le gusta tomar psicofármacos, por los que, digamos, cómo lo ve la gente, ¿no es cierto? En este momento, especialmente acá en Estados Unidos, eso se está superando. Y si una persona toma un antidepresivo, toma un antidepresivo. Le permite funcionar mejor, le permite estar mejor, le permite socializar mejor, ¿entienden? Hacer psicoterapia también. Es decir, que se está abriendo un poco el camino de la aceptación, ¿no es cierto?, de este tipo de terapia. Pero hay casos mucho más graves que esto, que son el caso de los esquizofrénicos, que un estudio llamado el CATIE, que lo hicieron con el auspicio de la del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, en donde se usaron distintos antipsicóticos para ver cuál de estos antipsicóticos funcionaba mejor en los pacientes.
Ahora, lo que se vio es que los pacientes nunca tomaron las medicaciones por más allá de los 18 meses. Y la gran cantidad de los pacientes la suspendió después de los 18 meses. Algunos antes, algunos después, pero el promedio fue 18 meses. Ahora, eso no es raro en el caso de los esquizofrénicos. Y no es raro en el caso, por ejemplo, de chicos depresivos, adolescentes, que claramente van a ver el estigma que lleva a veces a esa edad tomar un antidepresivo o hacer psicoterapia. Pero en general ya ha evolucionado mucho esto y ahora creo que está un poquito más aceptado en general. Claro. ¿Cómo es difícil el diagnóstico de la esquizofrenia y si hay alguna controversia con respecto al tratamiento de esa enfermedad? Bueno, el punto es el siguiente. El diagnóstico de la esquizofrenia ha sido establecido en parte, es decir, desde el punto de vista teórico, por el Manual de Enfermedades Mentales, en donde están los elementos de todos los factores positivos, factores negativos, o síntomas positivos, síntomas negativos, la pérdida de la función y la desorganización, y el hecho de que no hay ninguna otra enfermedad o algún problema que pueda explicar los síntomas de la esquizofrenia, ¿no? Mm. Ahora, ha habido a través del tiempo, ha habido muchos, digamos, detractores respecto a la esquizofrenia en sí, el diagnóstico. Son muy pocos en realidad, pero claro, hacen como en el caso de otros casos que han sucedido, se hace mucho, digamos, mucho ruido respecto a eso. Yo diría, no ruido, sino, digamos, mucha publicidad, pero de poca gente respecto al el hecho de que la esquizofrenia no es como tal, sino que es otra condición. Y ellos lo explican a través de distintas formas. Pero en general, digamos, los que hemos trabajado en la esquizofrenia por tantos años, sabemos que la enfermedad es real. Es una enfermedad del cerebro, eso está claro. El hecho de que no se pueda ver una imagen digamos, que determine que esto es esquizofrenia, es decir, no se puede hacer un diagnóstico por imágenes, no se puede hacer un diagnóstico bioquímico por análisis de sangre, es muy difícil, ¿no es cierto?, poder confirmar. Ahora con los nuevos elementos genéticos, especialmente buscando los genes de esquizofrenia, se han encontrado que hay posiblemente más de 120 genes involucrados en esto, pero claro, el punto es que cada gen determina una parte de todo el proceso. Entonces no es que haya un gen, como en el caso de la enfermedad de Huntington, en que eso determina la enfermedad, sino que es la multiplicidad de los efectos de muchos genes los que llevan a crear esta enfermedad. Y eso es lo que lo hace tan difícil, digamos, no solamente diagnosticar, sino también de comprender el concepto patofisiológico de la enfermedad. Ahora, hay otro problema también que surgió también en los últimos años, es si los antipsicóticos realmente dan beneficio a los pacientes con esquizofrenia. Es decir, hay muchos datos que muestran que los pacientes antes de la era de los antipsicóticos, muchas veces, aunque son pocos los casos que han descrito, que podían volver, después de pasado el periodo psicótico, podían volver a un estado casi normal, no normal, nunca llegan a, pero que podían casarse, que podían mantener un trabajo, digamos, no muy estresante, es decir, como si esto fuese una cosa tipo el enfermedad bipolar, es decir, episódico, ¿no? Claro. Eh, de ese tipo. Pero entonces el punto es si los antipsicóticos benefician al paciente o no. ¿Por qué? Porque con el tiempo
los antipsicóticos producen cambios neuroquímicos en el cerebro y cambios también, una serie de efectos colaterales, ¿no? Pensemos en la disquinesia tardía, por ejemplo, ¿no? Que es también determinada por la presencia de antipsicóticos al cual se recibe con cierto tiempo. Ahora, el punto es el siguiente. Lo que determina eso son los cambios neuroquímicos del cerebro, por lo cual el enfermo que ha estado tratado por un cierto tiempo es distinto del enfermo que nunca ha sido tratado, desde el punto de vista biológico molecular, ¿no? Entonces el cerebro ya no funciona de la misma manera que funcionaba cuando antes del antipsicótico. Y ese es un elemento muy importante y todavía se sigue discutiendo. Ahora, el punto y el problema es que los antipsicóticos sí que son útiles, especialmente desde el punto de vista de la enfermedad aguda. Es decir, hay que controlar los síntomas. Y lo único que puede a veces controlar los síntomas son los antipsicóticos. De eso no creo que haya ninguna controversia. La controversia es la que pasa cuando se lo da por largo tiempo, ¿no es cierto? El tratamiento crónico del paciente con antipsicóticos. Es decir, que son puntos que todavía se están discutiendo y que claramente no son muchos los que, digamos, los detractores de la enfermedad o del tratamiento, pero tienen datos suficientes como para hacer pensar, especialmente con el tratamiento, de que a la larga el tratamiento no es tan beneficioso como pensábamos que era. Eh, con respecto a su trabajo como psiquiatra, eh, yo creo que hay que tener una vocación muy especial para trabajar con la enfermedad mental, porque eso significa muchas veces un cierto grado de frustración frente a determinados pacientes, pero trabajar con el sufrimiento psicológico debe ser duro, ¿no es cierto? Bueno, se requiere un cierto tipo de personalidad, Ujú. se requiere una gran capacidad de observación, se requiere paciencia, y yo diría que, modestia aparte, los grandes psiquiatras son personas extremadamente inteligentes. La gente que ha trabajado y que ha publicado en psiquiatría, especialmente la parte psicodinámica, digamos, pero también la parte biológica, Ujú. se requiere una gran capacidad para ser un psiquiatra a ese nivel. Todos podemos ser un psiquiatra, digamos, y podemos trabajar con los pacientes, podemos hacer un buen trabajo. Se requiere una cierta capacidad intelectual y una cierta, digamos, predisposición a trabajar con estos pacientes. Se requiere claramente mucha observación y mucha paciencia para trabajar con los pacientes, pero claramente cuanto uno más paciencia tiene y cuando más escucha al paciente, tiene más posibilidades de llegar a un diagnóstico más correcto. Y eso es lo importante. Ahora, si yo, digamos, eh, de cierta manera, trataría de convencer a alguien de que haga psiquiatría, no sé, porque eso va a depender de cada uno. Hay gente que realmente sabe de entrada que van a hacer psiquiatría. Otra gente como yo mismo, yo nunca pensé hacer psiquiatría al principio de mi carrera. ¿Qué fue lo que me llevó a psiquiatría a mí? De hecho, que me hice un psicofarmacólogo. Aprendí sobre todas las medicaciones y pensé que ese era el campo que yo podía producir más. Fue una elección de vida, pero no es que yo lo había pensado desde el comienzo. Esa fue una decisión después de hacer mi entrenamiento, mi doctorado en psicofarmacología. Y así llegué a ser psiquiatra. Y nunca me arrepentí de esto, al contrario. Creo que fue una gran decisión y la más correcta para mí. Para la gente que claramente piensa en psiquiatría, siempre les conviene hablar con psiquiatras, hablar con los profesores,
hacerse, digamos, informarse de lo que viene. Y de esa manera, muy bien informados, pueden tomar la decisión adecuada. Claro. Y usted siempre reconoció que la formación que ha recibido en la Universidad Nacional de Tucumán ha sido muy buena. Ha sido fundamental. Yo le puedo decir que eh, la formación que yo tuve me permitió rendir todos los exámenes que exigían en el Board de Estados Unidos sin tener que, digamos, pasarme meses y meses y meses estudiando. Simplemente tuve que recordar lo que ya había aprendido en la Universidad de Tucumán. Tuve profesores extraordinarios. Mi mentor o mi supervisor, digamos, en investigación fue el doctor Alfredo Covielo, una persona que yo respeté mucho, una persona que tuvo que luchar mucho para hacer investigaciones en Tucumán. Y otra persona que yo siempre recuerdo y con quien trabajé, el doctor Eduardo Rodríguez Maizano. Esas dos personas fueron mis puntas de lanza, digamos, del punto de vista clínico y del punto de vista experimental. Y a partir de allí pude ensayar todo el resto. Por supuesto, el resto de los profesores, lo único que puedo hacer es agradecerles por el tipo de enseñamiento que nos dieron. Yo estaba muy comprometido con medicina. Yo estudiaba con mi colega Gustavo Carilla y los dos nos encerramos en un departamento que tenía Gustavo, que estaba frente a mi casa, y nos pasamos horas estudiando. Y estábamos muy interesados en saber, en conocer. Y a los dos nos fue muy bien en la carrera. Eh, Gustavo, yo, digamos, como pediatra, yo fui por otro campo, digamos, pero los dos tuvimos suceso en lo que hicimos. Bueno, doctora Pud, le agradezco mucho por esta conversación y por estas opiniones tan esclarecedoras sobre temas que tienen que ver con su profesión, con su historia personal y que están plasmados en este libro que pronto va a estar en nuestras manos y que es tan esperado tanto por su círculo íntimo como por quienes lo conocen profesionalmente y por el público en general. Ha sido un gran placer charlar con usted. Muy bien, muchísimas gracias. Fue un placer mío también poder hablar con usted y compartir con usted y con el público algunas de las eh, algunos de los eventos que han sucedido durante mi vida. Así que estoy muy agradecido y muchas gracias.